En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas indiciosas en algo que pudieran acusarlo. Le enviaron pues algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda y Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la reflexión es muy importante porque está en referencia de, y en un sentido, en una relación y en un sentido de pertenencia a. Las primeras líneas de la primera lectura obviamente dejan entrever las características del diálogo que quiere tener hoy Dios con nosotros. Y es un diálogo claro y directo. Así habló el Señor a Ciro, su ungido. Eso quiere decir, y de entrada, inmediatamente, una relación o una interacción, uno de intimidad, y no entre cualquiera y cualquiera. Es Dios y su ungido, y su elegido. Cada uno de nosotros es un ungido de Dios. Primero que todo, por la gracia del bautismo, somos ungidos de Dios. Usted es una persona consagrada, elegida, separada, reservada para Dios. Y no por imposición alguna, porque Dios no le impone nada. Es un legado en el amor y en la fe que si usted quiere lo acepta. Si usted quiere no acepta el misterio de Dios en su vida. Eso es libre escogencia, ¿no? Dios a nadie se le impone y a nadie le obliga a aceptarlo. Dios simplemente pide convicción. Esa capacidad de ser honestos, o sea, de uno expresar verdaderamente si sí quiere o no quiere, si sí está de acuerdo o no está de acuerdo. Y eso es lo bello de la fe, porque es un caminar cada día más en un lenguaje de sinceridad. ¿Recuerdan cómo estaba la primera lectura? La primera lectura, no, la oración inicial. Precisamente invocaba eso, Señor, que te busquemos con devoción para que podamos vivir sinceramente ante ti. Ser sinceros. ¿A usted le gusta vivir con gente que usted percibe que de alguna manera le engaña? ¿Le gusta vivir con gente así o no? ¿Usted es así? ¿Usted no engaña a nadie? Voltee la cara y le pregunta: ¿usted me engaña? Pregúntele, voltee la cara y le pregunta. Aprovechen, yo les ayudo. Hace algunos años yo leía un librito
que narraba la historia de la fe de una comunidad cristiana en Rusia. Y ellos básicamente pasaron por pruebas muy duras por el establecimiento del comunismo y fueron perseguidos por toda suerte de estrategias para poder poner en evidencia quiénes eran religiosos y quiénes no eran religiosos. Y recuerdo una escena que a mí me marcó muchísimo dentro de esa narrativa, una escena en la que estaban reunidos en una asamblea, como decir hoy, una gran asamblea, y de pronto irrumpieron en la asamblea un ejército. Entraron con sus armas y entonces se pararon en medio, postearon todas las puertas y el líder se paró acá al frente y les dijo: los que duden, los que todavía no estén convencidos de esto, váyanse. Tienen libertad, les voy a dar un momento para que se vayan. Los que no tienen convicción, sino que están aquí váyanse. Y se fueron. Después dijo: ahora los que tienen miedo, váyanse, tranquilos, váyanse. Y otro grupo se fue. Y luego dijo: los que en este momento no sean capaces de vivir una prueba por la fe que dicen tener, se pueden ir. Es decir, los cobardes, pues, váyanse. Y al final quedaron unos poquitos. Yo no sé si hicieran eso aquí, ¿cuántos quedaríamos? Quedaron unos muy poquitos. Y cuando ya se fueron todos, él preguntó ¿alguien más se quiere ir? ¿Alguien más tiene miedo? Aquí va a pasar algo muy serio. ¿Alguien más tiene miedo? Entonces bajaron las armas, se quitaron los uniformes y les dijeron: ahora sí, hermanos, es que no queríamos estar con traidores. Es decir, esos eran convencidos, pero no querían estar con gente traidora, que apostatara de su fe tan fácilmente. Si usted pudiera hacer eso en su casa, ¿no? Pero no es tan fácil. Bueno, hay una situación bien delicada, y es que vivimos en una sociedad que día a día maneja un lenguaje cada vez más complejo, un lenguaje que compromete la conciencia, compromete la voluntad, compromete la dignidad, compromete la integridad humana. Vivimos en una sociedad que obviamente vive jugando con los valores, jugando, y son juegos de conveniencia. Es decir, lo que más me conviene, eso es lo que hago, pero no necesariamente lo que más creo, sino lo que más me conviene. Y entiéndanme que eso ya es algo delicado. Cuando una persona se guía en sus propósitos de vida, no por lo que cree, sino por lo que le conviene, esa persona es muy peligrosa. Su actitud ya es una actitud muy delicada. Y lastimosamente la catequesis de este mundo, es decir, la voz de este mundo, no busca fortalecer la fe de nadie, no busca fortalecer las convicciones de nadie. ¿Qué busca? Proponer conveniencias. Y dentro de esas libertades personales, cada quien va conveniendo, pero ¿con quién conviene? ¿Y con qué va conveniendo? Y va cediendo. Y de alguna manera va transando, va comerciando, porque de alguna forma, ese es el lenguaje, ¿no? La gente lo tiene, y los que viven de negocios lo tienen en su mente, y dicen: lo importante es ganar, lo importante es el business, es que dicen, ¿no? Lo importante es sacar provecho, lo importante es. Pero en eso mucha gente termina comprometida. Es un juego delicado que corresponde a muchas realidades. Una, al
al placer. Porque el placer es uno de los objetos de compra y venta, es una de las mediaciones de comercialización. Cuando uno habla del mercantilismo que existe en la sociedad, el mercantilismo humano, con lo que se comercia es con vidas, con personas, pero con lo más sagrado de esos seres humanos. Se comercia con el ser humano, se vende el ser humano. Y hay mucha gente que lastimosamente vendería hasta a su madre por conveniencias. Y eso uno lo ve fácilmente. ¿Cuántas familias por una herencia terminan divididas, peleando el uno con el otro, odiando el uno al otro, no hablándose y con jueces, con abogados, con miles de cosas? Pero bueno, yo sé que eso a ustedes no les pasa, porque eso pasa por allá en otros países. Pero en esos órdenes y en muchos más que van comprometiendo, el poder es el otro nivel de comercio, el otro nivel que va ofreciendo demasiadas oportunidades. El hecho de alguien que quiera llegar, que quiera ser visto, el reconocimiento, porque la gente paga, busca pagar lo que sea con tal de la hora de fama, la hora de lustre, de brillo, el ratito. Y paga lo que sea. Y el tener es lo otro, porque igual todo eso da visos, ¿no? Entonces, por tener, entre comillas, la gente muchas veces entra en un comercio, en un diálogo, en unas transacciones que comprometen su vida. Pero el punto es, ¿usted con quién está comerciando? ¿Usted con quién está transando? ¿Usted a quién le está abriendo la puerta? ¿Usted a quién le está dando la oportunidad? ¿Usted a quién está mostrando toda su vulnerabilidad humana? ¿Usted en las manos de quién se está poniendo? En última instancia tendría que decirlo de esta manera. ¿Usted a quién le está sirviendo? ¿Usted a quién está siguiendo? Porque el punto es, o usted le sirve al tener, al poder o al placer, o al mundo, al demonio o a la carne. ¿A quién? ¿Por quién está usted transando? ¿Y qué está comerciando, Dios mío? ¿Qué es lo que está negociando? ¿Cuál es el precio? ¿La condenación eterna? ¿La vida eterna? Tenga en cuenta eso. Que lo que usted se está jugando no es el ratito simplemente de disfrute o de lustre. A lo mejor se está jugando es todos los designios sobre su vida. Y entonces, de acuerdo a eso, lastimosamente usted va entrando en un comercio muy delicado y muy sutil y transando con situaciones que le van dañando, que le van corrompiendo. Y entonces una persona aparentemente buena, aparentemente noble, justa, aparentemente íntegra, termina vendida. Mire, yo les voy a contar una cosa que a mí me impresionó muchísimo, pero muchísimo es muchísimo. En mi proceso de crecimiento humano en la sociedad colombiana, en la sociedad mía colombiana. No quiero hablar mal de eso, pero no es hablar mal, es hacer una reflexión radiológica de una situación o de una fenomenología, de una patología, le llaman los médicos, es decir, de una enfermedad. Yo alcancé a escuchar que si hablaba de gente íntegra, digna en el país, este señor es íntegro, inviolable. Este ser humano, esta persona, esta familia, nadie la compra. Tiene una conciencia recta. Eso lo alcancé a escuchar. Pero alcancé a pasar por el itinerario en el que comenzaron a aparecer nuevos elementos en juego en esa sociedad. ¿Cómo cuáles? Comenzó a aparecer el dinero fácil. Comenzó a aparecer la droga, sí, claro que sí. Comenzó a aparecer el comercio en todos los órdenes. Comenzó a aparecer la corrupción política, la corrupción de los líderes, la corrupción de los administradores. Y en todas las etapas, o sea, en todas las dimensiones, créanme, yo me involucré un poquito, no tanto, bendito sea Dios,
pero me involucré un poquito en los procesos sociales colombianos porque uno me dio inquietud cuando comencé a despertar a mi capacidad intelectual. Estudié Derecho, me metí en un espacio de ciencias políticas y sociológicas y lo trabajé un tiempo, fui líder o ideólogo sociológico en ese sentido, pero con visión católica, con una visión que se llama el social cristianismo, con una visión que, bueno, iluminó muchos regímenes durante muchos años. No lo seguí, gracias a Dios, la politiquería y todo este poco de vainas no me gustaron, bendito sea Dios. Pero era formador, nunca me gustó la práctica política, pero hacía la reflexión desde el lugar y comencé a ver procesos muy delicados. Estuve muy cerca de procesos muy serios, el M-19 y su disolución, lo conocí. Fui párroco en un lugar donde la guerrilla mandaba, donde la gente era absolutamente atemorizada y amedrentada con la guerrilla. Cuando llegué ellos eran el poder, mandaban, dominaban y aterrorizaban a todo el mundo. Y tal vez yo, un poquito más joven y un poquito más, tal vez más, qué sé yo, uno de joven a veces es arriesgado. Confronté esas realidades, tuve que salir como objetivo militar de las FARC, de un lugar que ustedes tal vez no conocen en Colombia porque eso casi no lo conoce nadie. Se llama San Juanito Meta. Cuando vean el mapa del Meta, es una de las orejitas del tigre que hace la cara del Meta. Ahí, San Juanito Meta, eso es en medio de las montañas, ahí no llegaba ni el ejército ni nada. Ahí llevaban los secuestrados, a mí me tocaba ver llegar con los secuestrados. Entonces por eso les digo, todas esas situaciones me tocó verlas, vivirlas de cerca. Viví la corrupción de mis compañeros de juventud que se fueron metiendo de mulas en el narcotráfico, ahí en la zona de Cali donde yo vivía. Y la corrupción en muchos órdenes. Vi la corrupción política también porque también estuve en esa instancia y vi esa corrupción que comenzó a llegar en todos los estamentos, alcaldías, gobernaciones, en todos los niveles, en todos los contratos, en todas las formas. Y a mí eso me aterró. ¿Sabe qué me aterró? Ser testigo de una sociedad tan íntegra, porque la sociedad colombiana, no puedo hablar de otra, desde la figura de mis abuelos, desde la figura de ellos, yo de niño la vi, alcancé a conocerla todavía absolutamente respetable, o sea, personas íntegras. Y después comencé a escuchar en el medio, todo el mundo tiene precio. Y comencé a escuchar que se decía, ¿cuánto vale la conciencia de este? Todo el mundo tiene precio. Y comencé a ser testigo de cosas de esas y fue doloroso, créanme, fue doloroso, yo creo que no solo para mí, sino para todos los colombianos de integridad. El ir viendo cómo las capas de nuestra sociedad se fueron corrompiendo, progresivamente se fueron corrompiendo y fueron cayendo. Y vinieron todos los procesos de judicialización de todos los que se vendieron, se comprometieron, se untaron con toda la corrupción y comenzaron a salir unas cosas horrorosas. Y esos seres humanos que uno veía tan altos, Dios mío, comprometidos con el mal. Y obvio, entró una crisis social y entonces ¿en quién creemos? ¿En qué creemos? En todos los estamentos, en todos, políticos, sociales, religiosos, en todos los estamentos, en todos los órdenes. Eso es lo que le causa a uno, eso es dolor de patria. Y ver uno sintiendo, ir viendo todas las realidades en las cuales la gente va muriendo por unas situaciones, o sea, eso es dolorosísimo. Créanme, a mí me tocó ver muertes muy duras en medio de ese conflicto armado, que uno dice, una de las muertes duras que me tocó, demasiado dura, fue que mataron a una mujer delante de sus 3 niñitos. El sicario de las FARC vino y le disparó en la cabeza delante de los 3 niñitos. Yo estaba enfermo, era un domingo, y cuando me llamaron y me dijeron, padre, acaban de atentar contra la vida de tal señora, me fui para el hospital y ella estaba obviamente ya en un trance terrible
Ustedes no saben lo que es doloroso tratar de llevármela y sacarla de ahí, y no había nadie que me sacara, ni la Cruz Roja, no había helicóptero, no había nadie, y todo el mundo me decía: no haga eso, padre, porque lo van a matar, la maten a ella y lo matan a usted. Hasta que hasta el final luché, busqué respaldo en todas las fuerzas del gobierno y nadie me ayudó, y obviamente murió la señora. Y bueno, de ahí en adelante fue que me declararon objetivo militar, porque a mí eso me indignó y comencé a predicar demasiado duro. Pero era la verdad, era la vida de muchos seres humanos. Entonces, simplemente decirles eso. Esta reflexión de hoy es eso. ¿Usted a quién le está vendiendo su vida? ¿Usted con quién se está comerciando? ¿Usted con quién se está metiendo? ¿Se está metiendo con la carne? ¿Se está metiendo con el placer? ¿Se está metiendo con...? Y eso le cobra su precio. Eso le cobra su precio a lo que usted se comprometa. Si usted se está metiendo el pecado, el precio del pecado es la muerte, dice la palabra de Dios. Si usted se mete con lo malo le cobra su precio. Todo aquello con lo que usted corrompe su alma, le pasa después factura y le reclama. Un santo obispo nuestro que ya está en el cielo decía claramente: todo se paga en la vida, todo se paga. Y créame, lo que está diciendo Dios hoy aquí es eso. A él que lo intentaron poner, el íntegro, la verdad, él que le buscaron la caída. Más bien él dijo: más bien ustedes revísense y sean consecuentes. Dele a Dios lo que es de Dios. Y usted va a tener que responderle también a las circunstancias de un mundo. Le va a tener que pagar el compromiso que usted adquiere con esas realidades. Si usted maneja mal su hogar, si usted maneja mal su familia, si usted comienza, mire, mucha gente buena ha ido transando con el mal de una manera en la que ella misma se está corrompiendo. Y como dice la frase antigua, la corrupción del bueno, pésima. El bueno que se corrompe, pésimo. Acuérdese lo que dice el Señor. El diablo, cuando viene y encuentra que la casa está barrida, trapeada, limpia y aseada, ¿qué hace? Se va y se consigue unos demonios peores que los que salieron antes. Y se viene y hace desastres en la vida de esa persona. O sea, una persona buena que se corrompe puede llegar a niveles deprimentes, deplorables y dolorosos. Entonces la palabra de Dios hoy lo que busca es confrontarnos y decirnos: oiga, yo no quiero que usted viva la humillación de haberle servido al pecado. Yo quiero que usted viva la gloria de servirle al Dios verdadero, de tener una vida honrosa, digna, con la cual usted en su vida pueda decir: yo no le serví al mal ni a lo malo. Yo le he servido al bien, no le he servido a mi soberbia, no le he servido a mi orgullo, no le he servido a mi egoísmo, no le he servido a nada de eso. Yo le he servido ni siquiera al resentimiento, le he servido a Dios, le he servido al amor, le he servido al perdón, le he servido a Dios. Y por eso cuando Dios ve a alguien fiel, dice: yo me pondré delante de él y yo lo defenderé. Y mire, dice palabras tan bonitas como estas: a quien yo soy, el Señor de Ciro, a quien he tomado de la mano para someter ante él todas las demás naciones y de desbaratar la potencia de los reyes y abrir ante él los portones y que no quede nada cerrado. Cuando usted le sirve a Dios, Dios le abre las puertas de la bendición, las puertas de la prosperidad. Los países que se cierran a Dios, las personas, las familias que se cierran a la acción de Dios, pues le abren la puerta al demonio, le abren la puerta a la corrupción, le abren la puerta al mal. Y el Señor no quiere nada de eso, al contrario, el Señor quiere que nos sentamos honrados los unos y los otros, de trabajar por el bien de nuestras vidas. El apóstol San Pablo lo dice: en todo momento damos gracias a Dios por ustedes. Es que cuando uno ve a una persona que está luchando por el bien, créanme que eso edifica. Eso hace mucho. Ver a alguien luchando en medio de una sociedad corrompida, luchando por ser íntegro, por ser bueno, esa persona es un mensaje viviente y genera estos sentimientos que dice Pablo:
Doy gracias por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones ante Dios nuestro Padre. Y recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes. Eso se recuerda siempre. Uno recuerda, es imposible olvidar que frente a una prueba que tuvo el Señor aquí, en momentos difíciles, y le presentaron negocios fáciles y le dijeron, este es el camino, y él dijo, no, yo no expongo ni mi familia, ni mi vida, ni a nadie. Si voy a aguantar hambre, pues aguanto hambre, lo que sea, pero yo mi alma no se la vendo al diablo. Y eso lo recordará toda la vida su esposa, sus hijos y todo el mundo, porque es un acto de fe. Y finalmente dice Pablo, los trabajos fatigosos que han emprendido en su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Es decir, la vida no es fácil para nadie. El camino fácil, dice Jesús, lleva a la perdición. El camino difícil, fatigoso, es doloroso, pero lleva a la gloria de Dios, lleva a la verdad, lleva a la libertad. Que usted esté tranquilo, que camine dignamente con la cabeza en alto, pero que no esté comprometida su dignidad, ni su honra absolutamente en nada. Que usted pueda decir como muchos dicen, en mi vida y en mi conciencia no le he quitado nada a nadie, no le he quitado el marido a otra, la mujer a otro, no le he quitado la familia a nadie, no le he quitado la honra a nadie, no le he quitado la fe a nadie, no he dañado a nadie. Bendito sea Dios, puedo estar tranquilo y vivir tranquilo porque he vivido dignamente e íntegramente. Y si no lo ha hecho, pues recapacite, reaccione y enmiende sus errores. Y corrija lo que tiene que corregir a tiempo, antes de que llegue el juicio de Dios a su vida y usted no tenga cómo defenderse, porque su alma y sus acciones le tienen vendido al mal. Que al contrario el Señor diga, este hijo, esta hija mía, bendito sea, nos ha honrado aún en las circunstancias más difíciles y ha exaltado nuestro poder, nuestro nombre, nuestra presencia, aún en las circunstancias más adversas. Venid benditos de mi Padre. Vengan benditos hijos de Dios, porque aún en la adversidad supieron ser fieles hasta el final. Amén.